Buenos días, bienvenidos a este seminario web dedicado a las novedades de GIPSCAN 2026. Mi nombre es José Ramírez, soy gerente de soporte técnico en manufactura avanzada. Antes que todo, un agradecimiento a Bruce, que es el técnico responsable de supervisar las novedades de GIPSCAN 2026. Entonces, vamos a comenzar. Bien, algunos puntos. Las cámaras y micrófonos se encuentran desactivados, pero si ustedes gustan, pueden realizar sus preguntas en la misma área de preguntas y respuestas. Y esta sesión está siendo grabada, así que podemos compartírsela un poquito más tarde. Ok, ¿qué es lo que veremos en este webinar? Bien, está dividido en 4 partes. Primero vamos a ver las mejoras generales. Y aquí incluimos, más que una mejora, es un cambio en la instalación. Y bueno, posteriormente tenemos el listado de todas las novedades y mejoras que vamos a realizar, entre ellas pues el comando escalar, rotar y por ejemplo partes de simulación. Cada uno de ellos los vamos a describir uno a uno más adelante. También tenemos mejoras de torno, entre ellas el eje interactivo, y en fresado podemos mencionar el rebarbado o chaflán. Bien, entonces vamos a comenzar. Mejoras generales. Estas mejoras generales impactan a todos los usuarios, independientemente del tipo de licencia que tengan. Todos los usuarios de GIPSCAN pues se ven beneficiados de esto. Ok, ¿cuál es el primer cambio que tenemos? Para esta versión 2026 se realizaron ajustes en la instalación. Anteriormente se utilizaba la carpeta de cambio. Esto ya no es así. Entonces ahora, por ejemplo, en los archivos de instalación, que es en Program Files, vamos a tener una carpeta llamada GIPS, y ya dependiendo de la versión vamos a tener ciertas ubicaciones. Lo mismo pasa para ubicaciones como Program Data, que es donde nosotros podemos, o más bien debemos, de ubicar archivos relacionados con nuestras máquinas, como el MDD y el BMM. Entonces ya no tenemos la carpeta de cambio, sino que vamos directamente a una carpeta llamada GIPS, y ahí tenemos todos los archivos. Ok. Pasando a las mejoras. Bien, el primer comando que vamos a comentar es el siguiente: escalar cuerpo. En la parte derecha tenemos ubicación, está en modificar, y tenemos escalar. ¿Cuáles son sus características? Bueno, la función de escalar ahora admite sólidos y superficies. Tiene un rango de escala entre 0.02 a 50. Y se alerta si este límite es excedido. El comentario: esta es una mejora. Ok, entonces vamos a pasar directamente a GIPSCAN. Ok, ya tenemos un archivo por aquí. Entonces, como hemos comentado, bueno, primero tenemos que seleccionar el modelo, ya sea una cara o el cuerpo entero. Ya sabemos que trabaja de esa manera. En modificar tenemos el comando escalar. Otro comentario: yo estoy trabajando con una instalación por default. Bueno, de las características que mencionamos, tenemos un rango de escala. Vamos a trabajar primero con un ejemplo de 0.5. Vamos a dar en iniciar. Por ahí pues se hace el trabajo necesario, tarda o demora un poquito. Punto importante: también hemos comentado que se pueden incluir o no las entidades, o más bien el efecto en el eje Z. Bien, si lo hacemos de esta manera, tenemos un resultado como el que se muestra. Vamos a regresar. Entonces, si incluimos la Z, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, lo hacemos a 0.5 y vamos a tener este comportamiento. Muy bien, es algo muy sencillo, pero bueno, que al momento no se podía realizar como lo estamos haciendo ahora. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, regresamos a la presentación.
Bueno, escalar cuerpo y se conservan los atributos originales. Ok. Los cuerpos se ajustan en relación al origen. Lo podemos hacer desde el sistema de trabajo, o bueno, del grupo, o en este caso lo hacemos desde el sistema coordinado activo. Ok, vamos a continuar. Otra de las mejoras, y de hecho esta es de las, bueno, de preferidas de la mayoría que han visto estas sesiones, en vista, visibilidad, tenemos el comando de medir. Bien, ¿qué nos permite este comando o esta función? Esta función calcula la distancia mínima máxima entre entidades o grupos de entidades. Es muy útil para seleccionar el tamaño de herramientas de corte adecuado y admite puntos, líneas, arcos, splines, así como caras. Ok, este es un comando totalmente nuevo. Entonces, vamos a pasar a Gibbs, que vamos a revisar qué es lo que podemos hacer con este comando. Bien, ok, vamos a... A ver, vamos a ver. Ok, vamos a poner el sistema coordenado visible para tener una referencia. Bueno, en ocasiones nosotros cuando trabajamos este tipo de piezas, pues la primera duda es qué cortador va a poder entrar o trabajar en esta zona. Y bueno, eso puede ser un poquito, o al momento era un poquito complicado. Sí teníamos herramientas como el mostrar la posición del ratón, pero esto normalmente lo hacíamos entre puntos, entonces esa era la primera limitación. Lo que podemos hacer ahora es, en vista, tenemos el comando medir. ¿Cómo funciona? Ok, tengo dos grupos. Lo que vamos a hacer ahora es activar el filtro de cara y, por ejemplo, vamos a tomar un grupo que va a estar definido de esta manera. Es la pared de este álave y vamos a decirle aquí selección de uso. Ya tenemos definidas estas dos caras y vamos a hacer otro grupo con este splitter y vamos a darle selección de uso. Ok, entonces aquí tenemos los valores. Tenemos un valor mínimo de 0 y el máximo de 45. Okay, vamos a hacer otra prueba. Vamos a resetear. Vamos a resetear. Ok. Entonces, si ahora lo hago entre los dos a la vez, vamos a ver, tenemos este y vamos a incluir este radio. Usar selección y ahora este y este pequeño radio. Bueno, tomo el borde, pero no importa. Y usar selección. Ok, entonces en esta parte vamos a tener 4.3 y el espacio más alejado es este. Bueno, si ustedes han trabajado o han intentado trabajar con ese tipo de piezas, pues saben que es un poquito, o al momento era un poquito difícil poder hacer ese tipo de inspección. Ok. Como comentarios adicionales, si nosotros, bueno, cerramos el comando y regresamos a medir, esta definición se queda activa. Pues bueno, muchas veces es muy útil, ¿no? Cuando nosotros tal vez en el mismo trabajo realizamos una manipulación como una rotación o traslación, esos cambios se van a quedar, o más bien esas definiciones se van a quedar hasta que nosotros realicemos cambios. Ok, vamos a regresar. Entonces, de manera general, esas son las novedades en el comando de medir. Bueno, y olvidamos comentar que puede, bueno, de hecho sí lo comentamos, que puede trabajar entre diferentes tipos de entidades. Ok. Otra mejora, mejoras generales, modificar, rotar. Anteriormente, el comando estaba limitado a rotaciones sobre el eje Z. Y ahora este comando permite rotaciones alrededor de ejes alternos y incluye una vista previa de la dirección. Ok. Entonces, vamos a checarlo. Nuevamente vamos a pasar aquí a Gibson y vamos a abrir un archivo
diferente. Aquí tenemos rotar. Para elegí un archivo, pues bueno. Este es un tool holder. ¿Cuál es la razón? Bueno, dentro de GibbsCAM está la definición de herramienta intermedia. Y para que estas trabajen, pues deben de tener cierta orientación, ¿no? En el anclaje de nuestra torreta. Entonces, ya sea que nosotros utilicemos un archivo de torno o un archivo de fresado, muchas veces tenemos que hacer rotaciones o múltiples rotaciones que eran un poquito complicadas, porque, como comentamos anteriormente, nuestro comando clásico de rotar 2D solamente nos permitía rotar sobre el eje Z para este ejemplo. Entonces ahora el nuevo comando, que es simplemente rotar, permite rotaciones en diferentes ejes, ya sea horizontal, vertical, o de profundidad, o en el X, Y, Z. Para vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo tendría que rotar alrededor de Y, pensando en la definición adecuada para una herramienta intermedia, y lo tendría que hacer antihorario. Horario, ok. Entonces, este es mi cuerpo y le doy en iniciar. Ok. La definición es parcial, bueno, para lo que yo requiero. Entonces ahora necesito rotar alrededor de X y podemos hacerlo 90 y 90. Como ustedes pueden ver, pues en estas versiones es realmente ya muy sencillo, porque yo tengo una vista previa, que es este arco en color verde, y de manera general así podemos hacer la definición. Pero bueno, tenemos una opción más, que es que yo pueda seleccionar una línea. Entonces tenemos nuestros bordes activos y por aquí vamos a decirle que detecte esta línea. Entonces tenemos nuestro cuerpo. Caray. Ok. Ok. Bueno, lo podemos hacer sobre ejes alternos. Aquí tenemos horario. Y, ok, bueno. Se los voy a dar, por aquí tengo una intermitencia, pero permite rotar sobre ejes alternos. Ok. Muy bien, entonces vamos a regresar a la presentación. Modificar, y era lo que mencionamos. No sé si mi archivo tiene algún problema, lo probé anteriormente, pero bueno, llega a fallar. Ok. Vamos a continuar. En el documento de control tenemos algunos cambios. ¿Cuáles son estos cambios? Dentro de GibbsCAM nosotros tenemos una definición que es el MDD. Esta es la definición de la máquina. Y normalmente nosotros tenemos un listado. Este listado puede llegar a causar pues cierta, ¿cómo podemos decirlo? Cierta complejidad si es que tenemos muchas máquinas. Por ejemplo, si llegamos a tener 5 tornos, 5 centros de maquinados, pues ahí ya tenemos 10 máquinas. Y tal vez buscar la máquina deseada puede ser pues ya un poquito complicado. Entonces, ¿cómo lo hacíamos anteriormente? Nosotros anteriormente lo hacíamos por complejidad de máquina, es decir, primero íbamos a tener listados las máquinas de 3 ejes, 4 ejes, 5 ejes, cambiábamos a a la clasificación, tal vez nos íbamos y al final teníamos los tornos suizos, ¿no? Que podrían ser los más, con una configuración más compleja. ¿Qué es lo que se propone ahora? Pues bueno, es tener una lista en orden alfabético. Bien, vamos a checarlo. Con este mismo archivo, comentamos que la definición se hace en el documento de control. Entonces, yo tengo la máquina y tengo fresa de 3 ejes. Habíamos comentado, pasamos a cuarto eje, quinto eje, tornos con eje C, y al final tenemos los tornos de tipo suizo. Ok.
Normalmente nosotros, ¿dónde hacemos ajustes a las preferencias? Pues bueno, es en fichero, preferencias, y para para esta característica nos vamos a la pestaña de interfaz y aquí lo tenemos. Ordenar la lista MDD por complejidad de máquina o nombre alfabético. Vamos a hacerlo alfabético. Vamos a cerrar y vamos a regresar al documento de control. Se mantiene mostrado la fresa vertical, pero cuando demos clic vamos a tener B, C, D. Por ejemplo, tengo un Citizen, tengo más abajo un torno suizo Star y, por ejemplo, tengo un torno Wesson y demás máquinas. Ok, entonces, pues esa es una definición muy simple, pero que puede darnos mucha calidad. En lo personal, pues, o bueno, en el ejemplo de nosotros los técnicos, llegamos a instalar muchas máquinas, entonces ya llega a ser para nosotros un lío y para muchas personas que trabajan en talleres o en empresas con muchas máquinas. Bien, vamos a regresar a la presentación. Entonces, creo que esto está muy claro. Y bueno, también es una característica nueva. También mejoras generales en el documento de control. Ahora se agregan imágenes de máquinas. Bien, para hacer esto nosotros tenemos que utilizar un archivo de imagen, ya sea PNG o JPG, dentro de la carpeta MDD. ¿Cuáles son las características a cumplir? Debe tener el mismo nombre que el archivo MDD, que es este, pero nosotros podemos hacer esto arrastrando y soltando la imagen dentro de este campo. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Bien, por aquí yo tengo una lista, bueno, una carpeta con máquinas. Lo estoy mostrando por imágenes. Por ejemplo, tenemos un Puma, un Integrex, un DMG, Haas, Star. Entonces vamos a hacer la definición para un par de ellos. Entonces, regresamos aquí. Vamos a ponerlo en el documento de control. Vamos a cambiar, por ejemplo, comentamos que teníamos un Haas. Entonces aquí tenemos el torno. Y lo único que tengo que hacer es ubicar mi máquina y simplemente hacer esto. Ok, ya tengo mi máquina. Podemos hacer la prueba con uno más. Vamos a poner este Star. Y por aquí lo tenemos. Ok. Muy bien. Bueno, ahí como yo lo que he estado probando, realmente no pongo la imagen de la máquina tal cual. Si estoy iniciando con esta máquina, al momento estoy poniendo un poquito más la configuración de las herramientas, cómo están distribuidos los ejes y demás. Esto para ayudarme un poquito más en familiarizarme con la máquina. Y pues bueno, esta sería tal vez una recomendación útil para las personas que también se están familiarizando con una máquina. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Mejoras generales. Modificar stock. Uno de los comandos más utilizados en GIPSCAM es el shrink-wrap. Bueno, yo para dar un poquito más de contexto al español, es el ajustar el stock. ¿Cómo trabaja? Bueno, la envoltura cilíndrica o shrink-wrap está mejoradas para piezas no cilíndricas. Esta, a pesar de que su forma primaria es cilíndrica, pues bueno, ya al tener estas orejas, por decirlo así, se desprende un poquito de esa clasificación o que sea descentrada. Ahora se basa en la pieza completa y no solamente en un corte o en un slice
en el eje Z. Entonces, de nosotros tener este resultado, hemos generado una mejora, hacerlo de esta manera. Bien, vamos a mostrarlo. No vamos a olvidar de este archivo. Vamos a abrir. De hecho, lo tenemos aquí en la vista previa. Ok. Entonces, bueno, como ustedes saben, tengo este botón que me permite mostrar o no el stock y su origen. Mi pieza. Y aquí tengo yo mostrado el stock. Por ejemplo, se generó una versión 2025. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Pues bueno, nosotros nos vamos a ir a modificar y tenemos el comando de ajustar stock. Shin wrap. Ok. Pues bueno, esto es muy útil. Ya el impacto dentro de la programación, que es, pues bueno, como ustedes saben, GIPSCAN reconoce al 100% el stock. Entonces, esto nos ayuda a trabajar un poquito más rápido, ¿no? GIPSCAN va a saber exactamente cuál es el material y cuando yo genere, por ejemplo, una operación de desbaste, pues va a tener la capacidad de detectar automáticamente. No que anteriormente no lo pudiéramos hacer. Como ustedes saben, también un stock yo lo puedo definir por un simple arco en mi grupo de control. Muy bien, algo muy sencillo, pero que impacta de manera directa. Ok. Mejoras generales, deshacer, rehacer. Lo que nosotros asociamos normalmente con un control Z o un control Y. Bien, ¿cuáles son las características? Nosotros tenemos un historial visual de deshacer. Se listan las opciones deshacer y rehacer disponibles, o sea, hacia adelante o hacia atrás. Los botones deshacer y rehacer ahora incluyen una flecha hacia abajo, que es o conocido también como un menú desplegable, para acceder a la lista. Ok. Entonces, deshacer o rehacer múltiples opciones se pueden hacer sin repetir varias veces el control Z o el control Y o clics, ¿no? A nosotros estar en una línea podemos ir hasta la parte intermedia o a la parte final. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo con esta pieza. Vamos a ver, al momento nosotros tenemos simplemente el ajuste del stock y cambiar selección de sólido. Vamos a hacer una ligera manipulación de este modelo. Vamos a modelado sólido y tenemos este comando descoser sólido. De lo que nos permite este comando es realizar operaciones como la siguiente con mi filtro de selección de cara. Voy a tomar, por ejemplo, estas dos y puedo generar cambios de esta manera. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, vamos a hacer algo con los bordes. Vamos a poner un pequeño chaflán. Nuestro archivo está en pulgadas. Ustedes saben, un simple clic me encadena y le doy la generación de un pequeño chaflán. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora con nuestra lista visual de deshacer? Yo puedo ir checando, por ejemplo, sólido chaflán, cambiar selección, descoser, cambiar selección, o me puedo ir hasta este punto. Chin wrap. Y regreso hasta esta parte. Algo muy sencillo, pero que bueno, me permite controlar de mejor manera todos los cambios que yo vaya realizando en mi modelo. Ok, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a dar siguiente. El cuadro de diálogo de herramientas. Bien,
¿Cuáles son los cambios? Bueno, nosotros tenemos un indicador de uso de herramienta, que es este recuadro que tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos ese nuevo botón y este botón aparece si se utiliza la herramienta. De manera adicional, aparecerá un halo rojo si la herramienta ha sido modificada y bueno, ya podemos hacer alguna manipulación de las herramientas. Ok, vamos a mostrar esta parte. Mm, mm. Ok, entonces, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra herramienta número 3. El primer punto es que esta herramienta está siendo utilizada, entonces se habilita esta lista y, por ejemplo, longitud fuera del portas está de 50, vamos a cambiarla, por ejemplo, a 35. Entonces tengo el halo rojo que indica que hemos realizado modificaciones. Si nosotros le damos clic, pues bueno, vamos a tener el listado de las operaciones donde está siendo utilizada esta herramienta. Vamos a seleccionar todo y, por ejemplo, seleccionar estas operaciones. Este impacta en mi lista de operaciones en la parte derecha. ¿Y qué podemos hacer? Dar botón derecho y podríamos aplicar todas estas opciones. ¿Qué será lo más lógico? Rehacer operaciones seleccionadas que van a modificar mis condiciones o más bien mi operación a la nueva definición de la herramienta. Algo muy útil, la verdad, ya cuando estamos trabajando con piezas pues que tienen un poquito más de características y que me obligan a seleccionar o bueno, a utilizar más herramientas y también hacer modificaciones de último momento de manera muy fácil y sencilla. Muy bien. Vamos a adelante. Bien, de manera, bueno, al hacer clic en el botón se abre una lista de las operaciones utilizadas. Perfecto. Bien, mejoras generales del modo de lista de herramientas. Ok, bueno, antes, ¿dónde utilizamos esto? Nosotros lo vamos a utilizar cuando importamos una lista de herramientas. Entonces, tenemos un nuevo modo de vista de lista. Será dar clic. Importante, este simplemente me permite la lectura, vista y búsqueda de herramientas. Puedo yo hacer cambios en el orden de las columnas y me permite importar o eliminar la pieza con el botón secundario. Muy bien. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar ese archivo por aquí. Y voy a poner mi documento de control. Vamos a abrir algo sencillo. De hecho, a ver, vamos a poner este. Ok. Bien, entonces, cuando nosotros iniciamos un trabajo de torno, muchas veces queremos, pues bueno, ahorrarnos o reciclar la información que ya tenemos. Dentro de esto, lo que podemos hacer es importar una lista de herramientas. Entonces, ver lista de herramientas. Ok, por aquí va a tener que ir rápido. Mm, mm, mm. Ok, esta es mi lista. Tal vez no es muy extensa, pero bueno, ya va a tener por ahí un par de herramientas. Entonces, está haciendo la lectura y en muchas ocasiones, pues bueno, es un poquito, ya, aunque yo agregue mis notas y sea un poquito cuidadoso, pues puedo tener algunas complicaciones al intentar leerlo o interpretarlo de esta manera. Vamos a dar clic aquí.
y ya tenemos nuestra lista de herramientas. Ok, si nosotros abrimos un poquito más, pues vamos a tener todas las características que nosotros hayamos registrado en nuestra herramienta. Ok, listo. Y bueno, obviamente nosotros podemos seleccionar de alguna e importarla. Ok, vamos a continuar. Mejoras generales. Para esta versión hay mejoras en la simulación. ¿Qué tenemos ahora? Es el tiempo proporcional. Esta nueva opción me permite controlar por el tiempo del programa, es decir, tomando en cuenta los avances programados. Esto es que se procesa a la velocidad especificada en operación y yo puedo deslizar hacia un 40 o un 50%. Bien, vamos a checarlo. Vamos a utilizar esta. Ok, entonces vamos a llevarnos todo y vamos a la simulación de máquina. Bien, bueno, para hacer un ejemplo un poquito más completo, ¿dónde hago yo estas modificaciones? En nuestro menú, vamos a dar botón derecho, configuraciones. Vamos a darle prioridad a la velocidad. Ustedes pueden ponerlo un poquito más preciso, rápido, personalizado. Y aquí, actualizar el control está por cuadros por segundo, por rasgo o por tiempo. Entonces, aquí nosotros le damos por tiempo, le damos en aplicar. Y bueno, ahora la simulación la va a hacer tomando en cuenta los avances. Vamos a correrlo. Lo que más vamos a notar, pues bueno, que los rápidos son rápidos y el avance controlado lo vamos a tener un poquito más despacio, que prácticamente es el avance que nosotros estamos utilizando en nuestra programación. Ok, entonces este lo haría prácticamente a la velocidad programada. Por ahí tendremos los rápidos. Y listo. Ok. Vamos a hacer un pequeño complemento. Configuraciones. Fotogramas por segundo. Entonces, vamos a ponerlo en esta velocidad. Ok, entonces ahí podemos ver cómo realmente impacta. Lo hace la simulación de manera diferente. Aquí no toma en cuenta los avances. Entonces vamos a cambiarlo. Configuración. Tiempo programado. Y pues obviamente este lo tendría que hacer un poquito más lento. Ok, va a tener una simulación más realista. Vamos a cerrar esta parte. Ok, ¿qué más tenemos? Bien, dentro también de la simulación, ahora tenemos una representación metálica. Ok, y pues esto proporciona una apariencia más realista al material. Vamos a checarlo también en GIPSCAM. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el primer cambio que nosotros tendríamos que hacer sería directamente en nuestras preferencias. Ok, esto lo vamos a hacer en esta parte. Visualizar, editar configuración de apariencias, simulación y tenemos la operación por defecto. Vamos a darle clic y vamos a poner, por ejemplo, un cobre. Ok. Bien, aquí, bueno, como comentario sería que tal vez no se refleja la primera. Vamos a hacer esto.
Ok. Bien, voy a cerrar mi archivo y lo voy a volver a abrir. Ah, un segundito, vamos a verificar que esté hecho cobre. Y bueno, vamos a ver la simulación, vamos a llevarnos todo. Vamos a hacer prueba. Es posible inclusive que todavía no lo haga, que tengamos que cerrar todo el GIPSCAM, pero bueno, no lo quiero hacer de esa manera. Entonces, ok, sí, tengo que cerrar todo el GIPSCAM, pero bueno, créanme que lo hace, o ahorita nos tomamos un segundo para reiniciarlo, pero bueno, tendría que cerrar toda la interfaz. Bien, vamos a continuar, bueno, estamos en la apariencia más realista, vamos a dar en continuar. Bueno, lo que comentamos se aplica directamente desde la configuración. Bien, pasamos a la mejora, que es en realidad un nuevo producto de GIPSCAM. Es el GIPSCAM Viewer o un visualizador. Sus características, bueno, en el tema de instalación es el mismo instalador industrial de GIPSCAM. Y pues bueno, el nivel de producto está determinado por la licencia. Está diseñado para ver o revisar únicamente archivos de piezas terminadas, es decir, la idea es que nosotros revisemos el trabajo que ha realizado el programador. No permite guardar, exportar, crear trayectorias ni postprocesar. ¿Qué sí puedo hacer? Bueno, se puede ver la trayectoria de la herramienta, los parámetros, se puede ejecutar la simulación y los reportes pueden ser ejecutados, además de que se puede realizar la medición y dimensionamiento. Bueno, ¿qué podemos comentar de este? En mi experiencia, yo veo esta herramienta como una herramienta muchas veces necesaria en el trabajo del día a día. ¿Por qué? A pesar de que nosotros dominemos la programación, siempre podemos mejorarla con una retroalimentación del operador de la máquina. Entonces, muchas veces nosotros estamos más concentrados en la programación. Si bien podemos simular de manera muy cercana a la realidad, no hay como la retroalimentación que nos pueda hacer un operador. Él es el que ve correr el programa y podemos hacer ajustes muy, muy beneficiosos para nuestro taller. Otro del enfoque que yo veo es que tal vez una persona que esté un poquito más en la gestión administrativa, que sería tal vez realizar cotizaciones, puede tener un gran beneficio si él tiene acceso al trabajo del programador. Es decir, lo que nosotros hacemos muchas veces es realizar una cotización de manera rápida comparando con una pieza muy similar. Como decimos, este no tiene este barreno, este sí tiene esta operación, y podemos hacer cálculos de manera muy rápida, ¿no? Tomando ya una base en nuestra, por decir, nuestra biblioteca, ¿no? De trabajos cotizados. Entonces, esos son dos ejemplos donde yo lo veo eh, muy útil, ya que una persona que quiera realizar cotizaciones, pues muchas veces se va a quitar de problemas si realmente hace una inspección buena, como sería hacer una medición de dimensionamiento para ver o contemplar las herramientas que realmente vamos a ocupar en la fabricación de esa pieza. Entonces, pues bueno, yo lo veo como un buen producto que puede complementar todo nuestro flujo de trabajo en el taller. Ok, vamos a continuar. Entonces ahora pasamos a las mejoras de torno. Por aquí nosotros tenemos un par. Bueno, vamos a comenzar. Nosotros tenemos en mejoras de torno, ya saben, nosotros tenemos una operación que me permite trabajar con un eje variable.
pero ahora lo hacemos de modo interactivo. Bien, ¿qué es lo que nosotros hemos logrado al momento? Bueno, se eliminan las necesidades de geometría vectorial. Si nosotros tenemos como referencia esta imagen, podemos ver que, por ejemplo, si queremos trabajar con un inserto de 55 grados, sí lo puedo hacer, pero debo de ir cuidando cómo o cuál es su orientación, ¿no? Anteriormente nosotros lo hacíamos a través de vectores, es decir, para esta parte que vamos a considerar cilíndrica, plana, por decirlo de alguna manera, eh, teníamos que ponerlo tal vez a 90 y en esta parte cóncava, pues tendríamos que tener esta orientación para este punto en específico, pero no podríamos mantenerla a lo largo, ¿no? Porque ahí, bueno, en una sería una colisión y otra que no podríamos lograr la geometría deseada. Entonces, lo que hacemos ahora es hacerlo de manera más fácil. ¿Cómo? Se pueden agregar puntos de control a lo largo de una ruta de corte. El ángulo de herramienta se puede definir en cierto punto y las trayectorias de herramientas basadas en vectores, es decir, archivos viejos, se pueden convertir a archivos con esta definición. Entonces, vamos a checarlo. Por aquí vamos a... Ok. mm, Aquí está. Bien, vamos a ocultar estas cotas, perdón, las cotas y dejamos la geometría bien. Estos son los vectores a los cuales hacemos referencia. Y bueno, vamos a inspeccionar nuestra operación. Esto nosotros lo hacemos en la pestaña de rotar. Y bueno, este es un archivo como comentamos viejo. Entonces vamos a dar clic en este botón que dice hacer interactivo. Entonces por ahí cambia un poquito. ¿Cuál es la nomenclatura? Bueno, el inserto que yo podría estar editando se pone, o del que estoy hablando en ese momento, se pone en color amarillo. Yo puedo ir hacia adelante. Y bueno, si estamos editándolo, podemos hacer esto, darle mm, mm, no, agregar, oh, demonios, a ver, vamos a cerrar. Vamos a dar clic, regresamos, rotar, hacer interactivo, editar. Ok, entonces nosotros tenemos por aquí, podemos agregar un punto más. Esto lo hacemos dando clic. Y lo que comentamos, bueno, nosotros podemos ir simulando el recorrido a lo largo de ese punto. Tenemos el ángulo, podemos cambiarlo, 45, 60 o 90. Si queremos agregar un punto más, damos clic y listo. Ok, tal vez aquí lo podríamos poner a 45 y tener algo de esta manera, y va a ser un cambio gradual a lo largo de este contorno. Ok, entonces, pues bueno, ya para esta versión nosotros tenemos un comportamiento muy fácil de definir, haciéndolo de esta manera. Aquí se ve un poquito, bueno, tal vez un poquito confuso. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en un archivo de una versión anterior. Créanme que si nosotros lo hacemos de manera directa, va a ser mucho más sencillo porque no estamos teniendo o no estamos sobrecargando la interfaz. Con un par de puntos lo podremos hacer de manera mucho más fluida.
Ok. Bien, y bueno, ahorita estamos comentándolos de manera general y rápida, pero para todo esto hemos preparado videos tutoriales que vamos a ir liberando o promocionando de manera paulatina a partir del día lunes. Ok, ¿qué otra mejora tenemos? Bien, en la parte de torno, nosotros tenemos el concepto de mover tool group, que esta es una operación utilitaria. Y bueno, como ustedes saben, las operaciones utilitarias son órdenes que yo le doy a la máquina, como irse a una coordenada en específico y demás. Entonces, anteriormente no se soportaban las operaciones de subposición o operación secundaria. Entonces, en la versión 2026, el cuadro de diálogo de mover grupo o mover un tool group permite a los usuarios anular o definir una operación secundaria. Esto es similar a lo que nosotros teníamos de manera tradicional cuando nosotros generábamos un contorno, es decir, como en la operación anterior o en el ejemplo anterior, en la operación de contorno teníamos la pestaña de rotar y nosotros podemos definir la orientación, que es 90. Entonces, ahora cuando nosotros movamos un grupo, ustedes saben que un grupo, por ejemplo, puede ser la torreta o un gang de herramientas. Nosotros podemos decirle que esa herramienta tome una posición al realizar el movimiento. Entonces, por ejemplo, para un eje B, le podemos decir que el movimiento lo haga a 90 grados. Ok, bien. ¿Qué otra novedad tenemos para torno? Bien, para esta versión nosotros tenemos o hemos mejorado el cálculo del material. Un ejemplo, cuando nosotros utilizamos herramientas Prime, bueno, de la gama Prime Turning, ya sea inserto de tipo A o tipo B, nosotros sabemos que con esta herramienta podemos ir hacia adelante o hacia atrás. En versiones previas, el cálculo no era del todo óptimo. Para esta nueva versión ya toma más en cuenta la forma del inserto, del holder, y me permite eliminar un material. Bueno, pues ustedes saben, eliminar un material para torno, pues siempre va a ser beneficioso. Entonces, en la versión anterior teníamos este cálculo de material y para esta versión ya tenemos algo muchísimo más acorde a lo que me permite trabajar ese tipo de herramientas. Muy bien. Bien, pasamos a las mejoras de fresado. También tenemos un par. Ok. Bien, bien, vamos a plantear esto. Como ustedes saben, dentro de GIPSCA nosotros, si bien podemos hacer chaflanes, lo hacíamos de la manera tradicional, que era utilizando un contorno en offset. Entonces, en esta nueva versión 2026 ya tenemos una operación específica y, bueno, sus características. Esta operación o selecciona de manera automática los bordes. Admite herramientas esféricas, tóricas o cónicas. Esférica de bola, tórica pues un bullnose, y cónicas estamos hablando tal vez de un avellanador. Generación automática de entrada, así como el control del punto de contacto de las herramientas cónicas. Bien, vamos a checarlo directamente en GIPSCAM. Ok, vamos a... Esa está la pieza. Muy bien. Entonces, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, una herramienta, vamos a checarla, una herramienta de 6 milímetros. Yo en lo personal, cuando genero ese tipo de matada de filos o rebarbado, lo hago con una herramienta de 6 milímetros. Entonces, esta es una buena definición.
Entonces, vamos a tomar nuestra herramienta y nos vamos a contorno. Bien, les comentaba anteriormente lo hacíamos con un contorno en offset o equidistante, pero para esta versión ya tenemos rebarbado o chaflán automático. Entonces, ¿cómo trabaja? Pues bueno, velocidades, avances. Entonces, simplemente voy a seleccionar mi pieza y voy a tener cuidado de definir bien estas alturas. Entra rápido a 25, sale a 25. Aquí voy, bueno, como es una herramienta de bola, voy a permitirle estar un poquito más arriba y decirle que haga el cálculo hasta esta parte, hasta menos 45. Quiero una profundidad de corte de 1 milímetro, perdón, de medio. Aquí voy a hacer un cambio. Primero 1 milímetro. Y vamos a poner, por ejemplo, 0.5. Si pudieran observar, lo que cambia es la profundidad total. Ok, entonces, sin más, pues vamos a calcularlo. Vamos a ver qué genera. Muy bien, entonces, de manera muy rápida, estamos teniendo el resultado. Vamos a checarlo en la simulación. Hacerlo un poquito más lento. Ok, vamos a quitar el holder. ¿Qué comentamos como características? Bueno, entradas automáticas y punto de contacto automático. Otra de sus características que, bueno, que ustedes van a poder ver cuando llegue a esta parte, como nosotros hemos seleccionado todo el modelo, pues va a poder checar no tener una colisión. Aquí entra un poquito más, bueno, para este caso ya sea que entra o salga un poquito después. Muy bien. También comentamos que, bueno, esta es una operación que soporta diferentes tipos de herramienta. Al momento lo estamos haciendo con una herramienta de bola. Vamos a dar botón, bueno, en esta parte vamos a editar, cambiar la herramienta. Aquí tenemos nuestro avellanador. Entonces, profundidad de corte. Vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a poner este punto de contacto en 0. Nuevamente mi modelo. Ok, vamos a generarlo así. Ok, mira. Entonces, ustedes pueden ver que aquí estoy muy abajo de la pieza. Entonces, vamos a cambiarlo a 2. Ok, sí se alcanzó a ver. Entonces, ¿qué es? Para avellanadores, obviamente, pues yo no quiero cortar con la punta porque pues no es lo más eficiente. Un pequeño desgaste y por ahí mi definición ya no va a ser buena. Y también pues la velocidad con la cual va a estar trabajando. Entonces, si es de 3 octavos, que es de 9.5 aproximadamente, pues tal vez hacerlo a 4 milímetros podría ser una buena idea. Lo regeneramos y entonces ahora mi herramienta va a bajar para posicionarse en un Z4 de la punta de la herramienta. Entonces vamos a simularlo. Ok, entonces está cortando a 4 milímetros de la punta. Muy bien. Y bueno, comentando que todo esto es automático. Podemos utilizar herramientas de bola, cónicas o herramientas esféricas, como sería el lollipop. Muy bien, vamos a continuar. Bien. Ok, un punto muy importante. Bueno, ya estamos por consumir el tiempo. Voy a tratar de ser breve. Fresado. Bien, tenemos una novedad o cambio muy grande en la parte de fresado o el mecanizado de superficies. Nosotros tenemos una nueva generación
de operaciones tenemos el 3D avanzado de segunda generación. ¿Esto qué es? Es un nuevo motor de cálculo de trayectoria. Se ha cambiado toda la ingeniería. Una breve descripción de por qué sucede esto. Bueno, la primera solución, que es el Solid Surfacer, salió por ahí del 96. Pues esto incluyó el desarrollo de estrategias y de herramientas, operaciones adicionales. Siguen o se pueden seguir utilizando. Hubo una segunda generación en el 2009, que es el que hasta el 2025 era el mecanizado de 3D avanzado. En su tiempo fue una buena opción para fabricantes de moldes y matrices, pero para el día de hoy podemos decir que no era una solución que fuera o bueno, que solucionara completamente las necesidades de usuarios más exigentes. Entonces, para este 2025 se ha agregado la tercera generación, el mecanizado avanzado de 3D. Este es un reemplazo completo de la solución tradicional. Apostamos por un alto rendimiento y mayor confiabilidad. Y pues bueno, complementando por qué se ha rediseñado. Anteriormente era un poquito lento, no se adecuaba bien ya para el entrenamiento y teníamos que realizar diferentes iteraciones para lograr buenos resultados. Bien, pero bueno, ¿cuáles son los beneficios? Las mejoras o los cambios para el usuario son los siguientes. Anteriormente existía la necesidad de eliminar picos y optimizar, entonces todo esto lo va a hacer de manera automática. Vamos a tener, o lo que se ha generado al momento es mayor consistencia en el mecanizado de planos. Ahora los límites ya no son muy necesarios. Y de manera, pues bueno, esto va a ser muy obvio para los usuarios ya de GIPSCAM, que es que se reemplaza la característica de material restante, que es la que nosotros utilizamos para hacer remaquinados, la cual llegaba a no ser muy consistente, y lo materiamos por la función o definición de solo material tradicional de GIPSCAM. Otro cambio visible es que anteriormente estaban divididas las operaciones de cajera y cajera con detección de núcleo. Ahora se han agregado en una sola operación. Entonces, de manera visible tenemos menos, pero sí ha mejorado. Ok, entonces, bueno, por aquí tenemos algunas características más, pero mencionamos, es una solución más simple con mejores resultados. ¿Cuál es la apuesta? Pues bueno, este proyecto proporciona una base para un continuo desarrollo, obviamente para la versión del año siguiente, pero pues el plan es realmente ambicioso y va más para allá, tener una solución realmente buena a lo que exige el mercado actual. ¿Cuáles son los planes a futuro? Pues bueno, tener un poquito más de imágenes de contexto en los diálogos, algo parecido a cómo se trabajan los 5 ejes. Ok, las estrategias o lo que se pretende es tener un mínimo una paridad y tener una solución que incluya mucho más funciones a la solución actual. Y pues bueno, ¿cuál es lo bueno o qué es lo que nosotros podemos aprovechar en este momento? Bueno, como este módulo está siendo rediseñado y continuamente mejorado, podemos o es el momento para escuchar al usuario y que nos hagan saber sus inquietudes y pues bueno, siendo de manera un poquito más sinceros, que nos digan qué les gusta o qué les disgusta y pues también que nos apoyen qué les gustaría tener en este módulo. Es el momento de comentarlo. Ok.
Les comentaba, bueno, no sé, casualmente hemos terminado a las 12 en punto. Y bueno, estaba revisando la presentación, no quiero hacerlo tan largo, quiero pues respetar el momento o más bien el tiempo que se había considerado de 1 hora. Se está planeando una sesión y pues bueno, aquí vamos a, obviamente esta sesión pues fue lo hicimos con mucho gusto, pero pues siempre nos gusta mostrar cosas un poquito más complejas, que es las mejoras de 5 eje. Solamente se las voy a comentar rápidamente. En la próxima sesión, que yo considero unas 2 semanas, para alcanzar a hacer promoción y demás, vamos a mostrar las mejoras de multieje. Tenemos ahora acabados de pared. En el mecanizado rotativo tenemos lo que es entradas para contornos abiertos. Esto se lo estoy comentando muy rápido. En el desbarbado tenemos una mejora en el 3+2. También tenemos detección automática. Y en el multiblade tenemos controles de velocidad en los enlaces. También por ahí tenemos, en este del multiblade, se generó una operación exclusivamente para los redondeos de las cuchillas. Aquí bien, acabado de bordes. Eso se los comentaré en esa sesión. Bueno, y hablando de los componentes generales, en el auto tilt, cuando nosotros estamos trabajando en 5G, normalmente nos manda alarmas que simplemente soporte herramientas esféricas o de bola. Ahora trabaja mucho mejor con herramientas tóricas, es decir, con una punta, inclinar herramientas por el plano de usuario, y sería todo. Bien, entonces llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Muy bien. Ok, entonces déjenme por ahí checar. Bien, que si ya está disponible la versión. Sí, sí, ya está disponible. Mi recomendación sería la siguiente: que lo bajen, que lo prueben, pero creo que lo más prudente es esperar un poquito más. Si bien ya es funcional, parte de nuestro trabajo como soporte técnico, pues es realizar las pruebas necesarias y también que nos den un poquito de oportunidad de hacerles llegar el material que se ha generado de novedades. Entonces, que primero lo vean. Si lo pueden bajar, obviamente lo pueden utilizar, pero la recomendación sería para el uso al día a día, esperar un poquito. Algunos distribuidores, de hecho, recomiendan el uso hasta enero, y eso ya es decisión de cada uno de los usuarios. Pero bueno, al momento, esa es mi recomendación. Ok, vamos a checar. El Viewer ya está. Sí, el Viewer ya lo pueden, bueno, si nos contactan, podemos cotizárselo. Y inclusive hay una promoción por lanzamiento. Tenemos un 2x1. Ya ahí la persona que hizo el comentario, tengo sus datos. Si gusta, le contacto en el transcurso del día y le paso la información, las características generales y lo que me comenta, que si ya se puede adquirir, o inclusive yo creo que sí podemos generar una prueba para que lo cheque, y pues si le convence, pues con mucho gusto. Ok, entonces, bien, esto sería todo. Ya no me queda nada más que agradecer su asistencia y bueno, que estén al pendientes de la próxima sesión. Muchas gracias y que tengan un buen día. Saludos.